Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué dicen? Vamos a empezar entonces. El día de hoy vamos a hablar sobre... Ok. Sobre un tema importante en pediatría. La mayor parte son muy importantes, pero como médicos, el diagnosticar este tipo de problemas que son los... A ver, ¿se está compartiendo ahí o no? Todavía no. ¿No? Ahí está. Me pareció que estaba compartiendo y se quitó. Chihuahua. A ver. Ahí está, ¿no? Sí, ahora sí. Ok, muy bien, joven. Entonces, Sí, está muy lenta esta máquina. Ahí estoy queriendo ponerlo. Muy bien, entonces el tema es cardiopatías congénitas. Es un tema, como les digo, pues obligado cuando uno revisa y cuando uno se dedica a atender niños, ¿no? Entonces esta presentación me gustó, y vamos a aprovecharla. En general, en relación a la epidemiología, afortunadamente, pues no es tan frecuente, sin embargo, cuando existe, pues hay que estar muy pendientes por todo lo que esto significa. Se dice, pues, de que 3 de cada 1000 recién nacidos presentan una cardiopatía, ¿sí?, en el primer año de vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues a pesar de que son congénitas, muchas veces no las podemos diagnosticar en la etapa neonatal inmediata, ¿no? Sino se van presentando algunas conforme va aumentando el niño. Muchos mortinatos, alrededor del 4%, generalmente tienen problemas de cardiopatías, inclusive los abortos, alrededor del 15%, y desde luego que es más frecuente en general en los prematuritos, ¿no? Muy bien. Afortunadamente, pues, como ustedes ya deben de saber, gracias a los avances, gracias a especialmente en relación al diagnóstico temprano, ¿no? En la etapa intermedia. Sí. Ay, una disculpa, espérame. Me veo. Se me olvidó comentarle que cardiopatías congénitas lo iba a exponer Carmen Gándara. Carmen Gándara, a ver. Sí. Se me olvidó mandarle el mensaje. Oh, bueno, pues entonces vamos a aprovechar a Carmen Gándara. Ya está lista. Y no decías nada, Carmen Gándara. Ay, es que me dio pena, como ya empezó a exponer usted. No. A ver, entonces vamos a dejarla pendiente esto, ¿no? Me voy a salir, entonces no me dejen agarrar monte porque ustedes se quedan ahí. Una disculpa, doctora. Entonces, ¿tienes más temas por ahí pendientes, Raquel? Voy a volver a checar y se lo mando. En caso de que haya algo nuevo, se lo voy a mandar. Bueno, entonces ponemos Carmen Gándara, no la tenía así.
Pero, bueno, ahorita que. Perfecto, muy bien. Lista, Carmen. Doctor, Sí, ¿Sí? lo que pasa es que está una persona en sala de espera, Elizabeth. Elizabeth, vamos a ver. Ya puedes empezar, Carmen. ok. Pues empezando, antes de empezar con las cardiopatías congénitas, hay que hacer un hincapié en la valoración clínica del paciente, pues que nosotros sospechamos que tiene una cardiopatía. Siempre se debe de hacer la oximetría de pulso en todo recién nacido, entre las 24 y las 48 horas, las primeras horas de vida, en la mano derecha o en el pie. Si hay menos del 95% o hay una diferencia de 3% en ambas, se da la sospecha de que es un portador de una cardiopatía grave. Tenemos que hacer la historia clínica en donde vamos a interrogar al paciente si ya puede hablar o a los padres si todavía pues es muy pequeño. También vamos a preguntar acerca de los antecedentes prenatales, si hubo alguna enfermedad durante el embarazo, si hubo uso de medicamentos o algunas drogas, o si se tiene alguna enfermedad sistémica como el lupus eritematoso sistémico que está relacionado con un bloqueo auriculoventricular congénito. También si hubo antecedentes al nacimiento, acerca de los antecedentes al nacimiento como la edad gestacional, peso y talla, Apgar, los antecedentes del nacimiento, si hubo cianosis o insuficiencia respiratoria al nacer, si hubo prematurez, eso se relaciona con persistencia del conducto arterioso. Si hubo, bueno, sobre los antecedentes postnatales o del periodo neonatal y lactancia, cómo fue la ganancia ponderal, porque la cardiopatía congénita con insuficiencia cardíaca congestiva causa un deterioro en el incremento ponderal. Si hubo o hay disnea en la alimentación, cianosis, diaforesis excesiva o infecciones repetidas de vías respiratorias. Si el paciente está en edad preescolar o mayor, pues si ha presentado palpitaciones, dolor torácico, y si presentó dolor torácico, pues el momento de la aparición, fenómenos que incrementan o atenúan este dolor y la duración. Y también hay que preguntar acerca de los antecedentes familiares, abuelos, padres o hermanos que hayan tenido alguna cardiopatía congénita y medicamentos que toma el paciente. En la exploración física vamos a hacer una inspección dirigida, vamos a ver el estado general del paciente, su actitud, posición, coloración. Esto es muy importante por el dato de la cianosis, la respiración, si ya tiene malformaciones musculoesqueléticas, craneoencefálicas o torácicas, porque hay diversos síndromes genéticos que se relacionan con cardiopatías. Cianosis, si es universal o periférica, en reposo o llanto, eso es muy importante. Y tenemos que tomar el peso, la talla y los signos vitales. Tenemos que tomar la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura. Tenemos que tomar el pulso en los 4 miembros y la oximetría de pulso. Los pulsos carotídeos, radiales y femorales los tenemos que tomar para descartar una coartación de la aorta o una enfermedad obstructiva en alguna arteria. La auscultación es un paso muy importante. Aquí se va a palpar el impulso cardíaco, los frénitos. Tenemos que darle atención a la frecuencia cardíaca, el ritmo, la intensidad de los ruidos y también si hay algún soplo cardíaco, detectarlo. Los cuales se dividen en inocentes, funcionales y orgánicos. Y estas son las 6 clasificaciones, desde difícil audición hasta audible con estetoscopio separado o sin estetoscopio. También tenemos que checar si el paciente presenta edema. Esto es muy raro, pero se puede presentar junto con una alteración cardíaca grave. Y hepatomegalia cuando tenemos insuficiencia cardíaca derecha. Los estudios de gabinete que vamos a pedir cuando tenemos una sospecha de alguna cardiopatía son la radiografía de tórax, en donde se va a medir el índice cardiotorácico, que debe ser menor a 0.5. El ecocardiograma transtorácico, este es muy importante y nos va a
a dar la forma y el tamaño del corazón, su función, los volúmenes ventriculares, la fracción de expulsión, la velocidad de contracción miocárdica, el gasto cardíaco sistémico y pulmonar, la movilidad y eficiencia de las válvulas cardíacas, la emergencia de arterias coronarias y si hay alguna presencia de vegetación o masas dentro del corazón. También tenemos el ecocardiograma con Doppler, que es el que está abajo, que presenta con color. En este nos va a dar la dirección, velocidad de flujo y volumen de los cortocircuitos, va a calcular la presión sistólica y diastólica de la arteria pulmonar y nos va a indicar cómo se encuentra la movilidad del miocardio. También tenemos el ecocardiograma fetal. Este va a diagnosticar cardiopatías congénitas a partir de la 18ª semana de gestación y vamos a tener distintas indicaciones. Para el feto es pues, la sospecha de alguna anomalía cardíaca cuando estuvimos haciendo la ecografía obstétrica. Si tenemos otras anomalías extracardíacas, malformaciones de otros órganos, anomalías cromosómicas, si hay líquido pleural o pericárdico, si hay un retraso del crecimiento intrauterino o si hay una presencia de un defecto congénito en un producto anterior. En las indicaciones maternas, pues que la misma madre haya tenido una cardiopatía congénita, si tuvo un defecto en un producto anterior, si consumió drogas, si tiene algún trastorno metabólico como por ejemplo la diabetes mellitus, si es mayor de 35 años, si tiene lupus eritematoso sistémico o si ha presentado polidrapnios u oligodrapnios. Otros estudios de gabinete que podemos realizar es la prueba de esfuerzo para determinar pues, la capacidad física, cardíaca y pulmonar del paciente, si presenta algunas arritmias o síncope. También tenemos el Holter o electrocardiografía ambulatoria, que nos va a dar un registro del electrocardiograma durante 24 horas y si hay presencia de arritmias. También está el cateterismo cardíaco. Se utiliza para calcular el gasto cardíaco, si hay algunas resistencias vasculares, sistémicas o pulmonares, si hay cortocircuitos intracardíacos, también para corroborar el diagnóstico que ya estamos sospechando y es un tratamiento menos invasivo en ciertos padecimientos. Ahora es muy importante destacar la secuencia diagnóstica de las cardiopatías congénitas. Se va a basar en una descripción ordenada y sistemática sobre todo de la posición y la forma del corazón. Se va a dividir en 3 segmentos, el auricular, el ventricular y el arterial. Va a describir la posición, la relación que está la posición de las vísceras en el cuerpo con el corazón. Y nos va a dar también va a ver la morfología y posición de los segmentos y sus relaciones anatómicas entre sí. Aquí están los puntos que se debe describir en cada paciente. El situs visceroauricular, si está solitus, inverso o ambiguo, si hay alguna conexión venoauricular o visceroauricular, si pues la conexión es normal o anormal. En la conexión auriculoventricular, si está concordante, doble entrada a una cámara ventricular o ausencia de conexión auriculoventricular. En la conexión ventriculoarterial vamos a determinar si es concordante, discordante, hay una doble salida ventricular o una única salida. También si hay lesiones adjuntas. Es muy importante realizar pues, una exploración física completa, tomar una radiografía de tórax, un electrocardiograma y un ecocardiograma. Y estos datos en la clínica se pueden agrupar en 2 grandes grupos de pacientes, los cianóticos y los que no tienen cianosis. Aquí es un pequeño cuadro de cada uno. Aquí están sin cianosis. Ahora hablando ya adentrándonos en las cardiopatías, hablando acerca de la insuficiencia cardíaca, este síndrome es un síndrome clínico en cual pues, nuestro corazón es incapaz de bombear la suficiente sangre para cubrir las necesidades del cuerpo. Se puede dar principalmente por alguna cardiopatía congénita, por eso lo puse primero. También se puede dar por una cardiopatía adquirida o una enfermedad no cardíaca.
Se puede presentar en la etapa fetal, en el neonato, en el lactante, en el escolar o el adolescente. Los datos clínicos que nos va a dar van a ser varios. Primero vamos a tener los que son la disfunción cardíaca, que va a incluir palidez, diaforesis, disnea, mareos, pues si hay una disminución de la ganancia ponderal, si tenemos taquicardia, taquipnea, pulso débil o pulso paradójico. También si tenemos datos de congestión pulmonar, como tos, polipnea, disnea al esfuerzo, ortopnea, cianosis, estertores finos, sibilancias, hipoxia o hipercapnia o ritmo de galope. Y también dentro de los datos clínicos tenemos los datos de congestión sistémica como hiporexia, vómito, rechazo al alimento. Esto es porque tras un esfuerzo como el alimentarse, pues se cansan. También va a haber hepatomegalia, ingurgitación yugular, edema de los miembros inferiores. Y se debe de solicitar un electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma, biometría hemática, química sanguínea y examen general de orina. ¿Cómo vamos a manejar esta insuficiencia cardíaca? Es imprescindible reducir la precarga, porque tenemos que mantener una restricción hídrica y dar diuréticos. Debemos mejorar la contractilidad cardíaca con un inotrópico. También debemos de disminuir la poscarga con vasodilatadores arteriales. Tenemos que manejar la carga desencadenante, aportar un adecuado soporte calórico, mejorar el suministro de oxígeno y pues darle reposo al paciente. La crisis de hipoxia es un incremento súbito de la cianosis con irritabilidad y pérdida de la conciencia. Este se va a acompañar de crisis convulsivas y pues son muy notables en pacientes con cardiopatías congénitas. Va a ocurrir después de pequeños esfuerzos tales como defecación, llanto o toma del alimento. Esto es muy importante, pues vamos a ver cómo ocurre después de estos esfuerzos y por eso es tan importante interrogar a detalle. Va a haber una mortalidad elevada y hay un riesgo de complicaciones. Dentro de la etiología, pues tenemos las cardiopatías congénitas con hipoflujo pulmonar, circulación pulmonar dependiente de la permeabilidad del conducto arterioso, restricción del flujo pulmonar por hipertensión arterial pulmonar, obstrucción del retorno venoso pulmonar, y debemos de pedir una radiografía de tórax, un electrocardiograma y un ecocardiograma. Y esto va a ser el diagnóstico de la cardiopatía de base. También debemos de pedir gasometría, química sanguínea y electrolitos para controlar el desequilibrio metabólico existente. El tratamiento médico es meramente paliativo. Esto es para mejorar las condiciones del paciente, reducir el consumo de oxígeno y corregir acidosis metabólicas. Y el tratamiento definitivo es quirúrgico dependiendo de la cardiopatía congénita base que tenga el paciente. Una cardiopatía muy importante que merece estar aquí es la persistencia del conducto arterioso. Esta es la permanencia de la permeabilidad en el conducto que une el arco aórtico con el techo de la arteria pulmonar más allá del cuarto día postnatal. Pues sabemos que este conducto está permeable durante la etapa fetal, pero al nacimiento se cierra y esta enfermedad es cuando ese conducto todavía pues no se ha cerrado. La etiología es desconocida, pero se asocia cuando el bebé es prematuro, con hipoxemia y también con rubiola congénita. También se asocia con teratógenos tales como el alcohol, las anfetaminas y los anticonvulsivantes. Podemos notar un cortocircuito de aorta a pulmonar y la fisiopatología va a depender del tamaño del conducto, si hay resistencias vasculares pulmonares. Va a causar crecimiento de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo y va a aumentar el flujo pulmonar. El cuadro clínico puede ser desde que los pacientes estén asintomáticos hasta que tengan disneas de esfuerzos, frecuentes infecciones, diaforesis, detención del crecimiento y síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. En el recién nacido vamos a tener apneas, dificultad respiratoria, evolución habitual de una membrana hialina, rechazo al alimento o distensión abdominal. Puede estar presente un soplo continuo en el foco pulmonar con pulsos amplios.
En la radiografía de tórax vamos a tener el índice aumentado. Esto nos va pues a dar unos datos de cardiomegalia. En el ecocardiograma vamos a tener la P bimodal y crecimiento del ventrículo izquierdo. En el ecocardiograma vamos a tener un conducto con flujo continuo de la arteria de la aorta a la pulmonar. Que aquí se muestra la aorta y el flujo hacia la arteria pulmonar. Vamos a tener dilatación de las cavidades izquierdas y un retroceso diastólico del flujo anterogrado de la aorta descendente. En el tratamiento, para cuando es un recién nacido, hay que restringir los líquidos endovenosos y puede ocurrir un cierre farmacológico si le damos ibuprofeno, paracetamol o indometacina. Si este cierre con medicamentos falla, se requiere un cierre quirúrgico. En lactantes y mayores puede ser útil un cierre percutáneo. Si el paciente no es candidato, se utiliza un cierre quirúrgico. Se asocia con otras patologías cardíacas y si hay otras patologías se debe de corregir también y el pronóstico es bueno para el paciente. Y aquí vemos cómo el flujo se desvía hacia las arterias pulmonares, por lo tanto va a haber pues un hiperflujo pulmonar. Después tenemos la comunicación interventricular. En esta patología va a haber un defecto del tabique que comunica los ventrículos, como podemos ver en esta imagen. El tabique está pues como cortado, no está como es normalmente. La clasificación se divide en perimembranosos, musculares y subarteriales, y es la segunda cardiopatía congénita más frecuente. Este puede ser resultado del retraso en el cierre del tabique y se puede relacionar con algunos síndromes. El 3% de los hijos el 3% de los hijos con padres con este defecto lo van a tener. Va a ocurrir un cortocircuito durante la sístole de izquierda a derecha. Va a haber un incremento en el volumen en el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. También va a haber un regreso del volumen a las cavidades de izquierda, a la aorta y el ventrículo derecho, y va a haber un hiperflujo pulmonar, porque pues se pasa la sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho y está la arteria pulmonar. En el cuadro clínico, la gran mayoría va a ser asintomáticos, pero aquellos que no, pues van a presentar disneas, taquicardias, galope, hepatomegalia, dificultad para ganancia ponderal e infecciones recurrentes de vías respiratorias bajas. También va a existir un soplo holosistólico de mayor intensidad en el cuarto espacio intercostal izquierdo y estos pacientes pueden desarrollar hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué estudios de gabinete debemos de pedir? La radiografía de tórax, que aquí se va a presentar una cardiomegalia que va a estar relacionada con el tamaño del defecto. Entre más grande el tamaño del defecto sea, más grande pues va a estar, más grande va a estar el corazón, en el electrocardiograma va a haber una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo con Q en B5 y B6 y R dominantes. En el ecocardiograma vamos a tener, ese va a ser el estudio con la mayor sensibilidad para realizar el diagnóstico y este va a valorar el grado de repercusión hemodinámica. Dentro del tratamiento, pues tenemos igual un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico que va a ser el definitivo. En el médico, pues va a ser el mero control de la insuficiencia cardíaca congestiva con digoxina, diuréticos y ECAS. Puede ocurrir un cierre espontáneo dentro de los primeros 5 años. Ya dentro del tratamiento quirúrgico va a haber defectos donde la repercusión hemodinámica es de moderada a grave y esto es para prevenir el daño pulmonar y pues prevenir un desarrollo de hipertensión arterial pulmonar.
Otra cardiopatía congénita es la comunicación interauricular y defectos septales auriculoventriculares. Estos son defectos del tabique interauricular y pueden ser de dos tipos: comunicación interauricular aislada y comunicación auriculoventricular. La primera es más común en mujeres y está relacionada a mutaciones en el cromosoma 5, como el síndrome de Holt-Oram. En la segunda tenemos va a ser frecuente en pacientes con trisomía 21 o síndrome de Down. En la fisiopatología, en la comunicación interauricular aislada, tenemos un cortocircuito de aurícula izquierda a aurícula derecha. Y esto va a depender del tamaño del defecto. Va a haber una distensibilidad del ventrículo derecho y vamos a tener una presión pulmonar. En la comunicación auriculoventricular vamos a tener un cortocircuito de aurícula izquierda a aurícula derecha y de ventrículo izquierdo a aurícula derecha y aurícula izquierda. Este va a depender de las resistencias pulmonares y va a causar una insuficiencia cardíaca congestiva rápidamente. En el cuadro clínico del primer tipo es asintomático, de asintomático a leve de tensión, de crecimiento de disnea y frecuentes infecciones. Va a haber un segundo ruido cardíaco doblado y fijo, con un soplo sistólico suave, eyectivo y en el foco pulmonar. En el segundo tipo vamos a tener una insuficiencia cardíaca antes de los 3 meses. ¿Qué estudios de gabinete vamos a necesitar? Vamos a necesitar la radiografía de tórax, en donde va a estar el índice aumentado, lo cual nos va a presentar cardiomegalia. En el electrocardiograma va a haber un crecimiento auricular derecho y un bloqueo de rama derecha. En el segundo tipo vamos a tener un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Vamos a pedir también un ecocardiograma, que nos va a permitir ver los efectos del septum interauricular y pues las diferencias entre el primer tipo y el segundo tipo. También va a definir la anatomía de la válvula y sus inserciones para la clasificación del segundo tipo de la comunicación auriculoventricular. El tratamiento, al igual que los demás, va a ser médico o definitivo. En el médico, pues, es el mero control de la insuficiencia cardíaca congestiva y es solo paliativo. En el definitivo, pues, vamos a tener el cierre de la comunicación interauricular con dispositivos endovasculares o con cirugía. Y en la comunicación auriculoventricular vamos a tener una corrección completa del canal auriculoventricular, cierre de los defectos y reparación de la hendidura de la válvula auriculoventricular común. Otra cardiopatía bastante severa es la tetralogía de Fallot. Esta cardiopatía va a incluir, como lo dice su nombre, 4 fenómenos. Aquí va a haber una comunicación interventricular, como aquí lo podemos ver en la imagen, están comunicados los dos ventrículos. Va a haber una estenosis infundibular del ventrículo derecho y válvula pulmonar. Aquí tenemos estenosis de la válvula pulmonar. Tenemos una dextroposición de la aorta que origina encabalgamiento aórtico. Aquí está. Y hipertrofia ventricular derecha. Pues aquí está la hipertrofia del ventrículo derecho. Su etiología es desconocida, pero se relaciona con infecciones virales maternas, exposición a hormonas sexuales, trimetadiona y talidomida. Y es bastante raro, se va a presentar en 2 de cada 10,000 recién nacidos. Sin el tratamiento, la mortalidad es casi del 100% en la adolescencia, por eso se debe de diagnosticar temprano. El 16% de los pacientes tienen microdeleción del cromosoma 22 u 11 y 8% de los pacientes tienen trisomía 21. Dentro de la fisiopatología, esta va a depender del grado de la obstrucción a la salida del ventrículo derecho.
Va a haber un desarrollo paulatino de la hipertrofia del ventrículo derecho que nos va a obstruir cada vez más la salida del ventrículo derecho, va a aumentar la presión de esta y va a crear un cortocircuito de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo en la comunicación interventricular. También va a haber un cortocircuito de derecha a izquierda que va a causar cianosis progresiva y esta es bastante severa. Aquí está un recién nacido que tiene cianosis universal. Va a presentar crisis de hipoxia y efectos colaterales como policitemia, dilatación de las arterias bronquiales y fístulas aortopulmonares. La cianosis va a ser leve al nacer, pero va a progresar entre los primeros 3 a 6 meses y esta no va a mejorar con el oxígeno y va a empeorar con los esfuerzos. Va a haber una baja de peso y talla y pues como ya mencioné, la cianosis es universal. También tenemos un hipocratismo digital después del año, que son los dedos en tambor. También va a existir un soplo sistólico eyectivo en el foco pulmonar que va a estar irradiado a los huecos infraclaviculares con un segundo ruido único y apagado. Dentro de los estudios de gabinete que se piden, en la radiografía el índice va a estar normal, va a haber un flujo pulmonar disminuido y va a ser característico la imagen de la silueta cardíaca en zapato de sueco, como se puede ver aquí en la imagen. El electrocardiograma, la P va a estar acuminada, el QRS va a estar desviado a la derecha, la R alta va a haber R alta en BR y B1 y puede haber bloqueo de la rama derecha. En el ecocardiograma se va a mostrar una comunicación interventricular, un cabalgamiento aórtico, hipertrofia ventricular derecha y estenosis pulmonar. Va a tener, igual que los demás, un tratamiento médico y otro quirúrgico. En el médico vamos a dar propranolol para prevenir una crisis de hipoxia y pues obviamente la atención a dichas crisis. Dentro del tratamiento quirúrgico vamos a tener el paliativo, que es una fístula sistémico pulmonar y uno definitivo que es el cierre de dicha comunicación interventricular y una ampliación de la salida del ventrículo derecho. El pronóstico es bueno, pero se debe de llevar un seguimiento de por vida. Y ya por último tenemos la atresia tricuspidia. Esta es una ausencia de la válvula tricúspide, por lo tanto va a impedir una comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a estar hipoplásico y va a ser rudimentario, que va a dar salida a alguno de los troncos arteriales. Aquí podemos ver cómo no está desarrollada la válvula tricúspide, por lo tanto no hay pues un flujo hacia el ventrículo derecho y este es hipoplásico a comparación de cómo es normalmente. Va a estar clasificado en 3 tipos, donde la conexión ventriculoauricular es concordante, tipo 2 cuando es discordante, tipo 3 cuando es discordante y la posición de los ventrículos y troncos arteriales están en L-transposición. La etiología es desconocida y va a afectar por igual a ambos sexos y se va a transmitir de forma multifactorial, con un riesgo de recurrencia del 4 al 5%. En el tipo 1, la sangre venosa sistémica y coronaria va a pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda por el foramen oval, o va a haber una comunicación interauricular luego por el ventrículo izquierdo y por una comunicación interventricular al ventrículo derecho. Este va a alcanzar la arteria pulmonar. Va a haber una cianosis desde el nacimiento y crisis de hipoxias. En el tipo 2, la aorta emerge del ventrículo derecho, va a haber mucho flujo pulmonar, pero poco sistémico, lo cual nos va a causar insuficiencia cardíaca congestiva, pero poca cianosis. En el tipo 3, va a depender pues, de la posición de los vasos y sus diámetros. Dentro del cuadro clínico, en el tipo 1, como ya mencionamos, va a haber cianosis, crisis de hipoxia y puede depender del conducto arterioso. Y si se cierra este conducto, puede ocurrir la muerte. En el tipo 2 y 3,
Va a haber una cianosis leve pero progresiva, va a haber insuficiencia severa con hiperflujo pulmonar, va a haber bajo gasto cardíaco, disnea de esfuerzos, rechazo del alimento, porque esto pues va a provocar alteración y diaforesis excesiva. Va a ocurrir también, va a existir también un soplo sistólico regurgitante en el mesocardio. En la radiografía de tórax, esta va a ser útil para valorar el flujo pulmonar. En el electrocardiograma va a haber un crecimiento auricular derecho, el QRS va a estar entre 30 y menos 30 grados. En el ecocardiograma se va a mostrar la ausencia pues, de la válvula tricúspide claramente. Va a mostrarse también el diámetro del foramen oval y la comunicación interventricular, la posición de los vasos y dichas estenosis. El cateterismo va a ser útil para la septostomía auricular. Y en el tratamiento igual tenemos médico y definitivo. En el médico es pues meramente para un control de crisis de hipoxia e insuficiencia cardíaca congestiva. En el definitivo, aquí hay varios, pero siempre va a ser paliativo. Se puede hacer una fístula sistémico-pulmonar o constricción pulmonar. Se puede realizar la cirugía de Glenn o derivación cabopulmonar, o la cirugía de Fontan o derivación cabopulmonar total. Estos pacientes van a requerir atención de por vida y van a presentar complicaciones como arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva derecha, enteropatía perdedora de proteínas y bronquitis plástica. Y ya sería todo por mi parte. Disculpen, estaba hable y hable. Gracias, Carmen. Y les decía, este es un tema muy extenso, hay muchas cosas ahí que a veces nos confunden o más bien no conocemos. Yo creo que nuestra labor como médicos en formación, como médicos generales, conocer lo más importante, darle el valor a cada patología. Déjenme compartir entonces, vamos a compartir la presentación que estaba comentándoles y nos vamos a ir rápido, tomando en cuenta lo que ya comentó muy bien Carmen, ¿no? Y al respecto, a ver si se abre, si se comparte. Ok, ahí estamos, ¿no? Ok, muy bien. ¿Estás ahí, Carmen, todavía? Bueno. Carmen. ¿No se oye? Sí, sí se oye, doctor. Nada más que temprano nos comentó que tenía problemas más o menos ahí con su internet. Ah, ok. Bueno, muy bien. Entonces, rápidamente, algunas generalidades. Permítame. Ya lo comentó muy bien Carmen en relación a algunos factores de riesgo, por ejemplo, los problemas genéticos, síndromes, lo más frecuente, por ejemplo, el Down, el Noonan, el Turner, el Edwards, etcétera, etcétera. Obviamente la herencia y el sexo, pues algo tiene que ver con esto. Hay muchas cuestiones genéticas que se han estudiado en relación a síndromes, unos más o menos conocidos, otros no tan conocidos, ¿sí? Pero que tienen sus expresiones a nivel cardiopatías, ¿no? Entonces, cuando uno ve a algún niño o cuando uno diagnostica un problema genético, obligadamente hay que buscar especialmente cómo está el corazón, y a eso iba, ¿no? O sea, hay que conocer desde luego la fisiología, hay que conocer muy bien la anatomía cardíaca, porque si no hacemos eso, pues no podemos avanzar, ¿no? O sospechar, ¿no?
Y desde luego que si es un problema genético y causante de la cardiopatía, pues habría que auxiliarse pues del consejo genético en base a la cita con el especialista, en este caso la genética o el genetista, ¿no? Lo más claro y lo más recomendable es distinguir las cardiopatías entre aquellas que producen cianosis y aquellas que no producen cianosis, ¿no? De luego que hay otras, pero esto es lo más frecuente, ¿no? Hay unas de flujo aumentado, el flujo disminuido, pero se me hace mucho más fácil de acordarse es esto, ¿no? Y de aquí nos vamos a ir entonces, bueno, no tiene caso ver lo que es nos vamos a ir primero a las cardiopatías no cianóticas, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de las cardiopatías, la causa más frecuente de las cardiopatías afortunadamente, son de las que no producen cianotis, ¿no? Muy bien. A ver. Ok, aquí está. Entonces, ¿cuáles son las más importantes? ¿Sí? ¿Cuáles son las cardiopatías que nos podemos enfrentar? Pues una de ellas es la interauricular, ¿no? Hay algunas referencias donde dicen que la más frecuente es la interventricular, ¿no? Pero la interauricular, pues como bien lo comentó Carmen, pues es una comunicación entre las aurículas, ¿sí? Que puede ser de diferentes partes, ¿sí? Acordarse, pues, de qué es lo que pasa en la etapa fetal, ¿verdad? No les he preguntado, pero desde luego que hay ciertos fenómenos, ¿no? En donde cambia la dirección y la circulación en la etapa neonatal inmediata, ¿sí? Algunas veces, la mayor parte de las veces es así, ¿no? Otras veces cuando persisten, pues se expresan en esta forma, ¿no? Hay algunas generalidades, ¿no? Lo más importante de la CIA aislada es que si acaso es un defecto pequeño, pues seguramente no va a haber ningún problema, ¿sí? Pueden vivir inclusive toda la vida sin ningún problema. Cuando es un poco más grande, sí puede haber algún problemita en relación por eso es tan importante la cuestión del crecimiento y desarrollo, ¿no? El estar evaluando y el estar comparando cómo está este niño, ¿verdad? Ya si es uno un poquito más acucioso, puede encontrar un desdoblamiento en el segundo ruido, ¿sí? Y algún soplo que puede ser muy pequeño. Ya comentaba Carmen, si es que no lo comentaba, lo comento, tienen que conocer y saber la diferencia entre un soplo orgánico y un soplo funcional, o soplo musical que se llama, o soplo inocente también, ¿no? Muy bien. En la radiografía, pues dependiendo también de la importancia de este defecto, es posible ver algo, ¿sí? Ok. Luego están los defectos auriculoventriculares. Este es un poquito mucho más importante o serio, ¿sí? Peso y talla bajas, signos propios de insuficiencia cardíaca congestiva, es lo que se le llama pues un canal AB, ¿no? Muy bien. Afortunadamente no es tan frecuente esto. Sí es frecuente en algunas patologías, por ejemplo, el síndrome de Down. Creo que no viene aquí. Sí, aquí está, ¿no? Trisomía 21, ¿no? Casi el 75% se ve en estos niños, ¿no? Muy bien. Y luego sigue esta que es la más frecuente, ¿sí? La que se van ustedes a enfrentar tarde o temprano con algún niño que tenga este problemita, ¿sí? Es el defecto a nivel del septum ventricular, ¿sí? Y es una cardiopatía congénita acianógena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón del lado que maneja presión, que es el lado izquierdo, manda la sangre hacia el lado derecho, ¿no? ¿Sí? Muy bien. También va a depender de la magnitud, ¿sí? A veces lo único que tenemos es un soplo
que puede ser pequeño, puede ser muy grande, generalmente sistólico u holosistólico, ¿sí? Desde luego que a veces uno puede encontrar inclusive hasta frémito, ¿no? Y si hay una comunicación, ese corazón izquierdo está pasando mucha sangre al corazón derecho, se va a empezar a aumentar el problema de congestión pulmonar y eso va a condicionar pues infecciones frecuentes, ¿no? Y hasta insuficiencia cardíaca, ¿no? Y por qué no una una CIB puede llegar inclusive a presentar en etapas mayores algo de cianosis, ¿no? Por el problema que, muy bien. Ok, entonces todo depende pues de la extensión y del tamaño del defecto, ¿sí? La ecocardiografía pues el tratamiento, pues aquí el tratamiento es muy importante en relación a qué hacer, ¿no? Cómo apoyar a ese niño en relación a su nutrición, especialmente mientras se va o no se va a operar, ¿sí? Apoyarlo, ¿no? Y tener en cuenta, pues, todo lo que hemos comentado de crecimiento y desarrollo. Y luego está otro que también es muy frecuente, que es el conducto persistente, el famoso PCA, ¿no? Como bien lo comentó Carmen, ¿no? Pues es un shunt, es un bypass que hay ahí entre la arteria pulmonar a la parte descendente de la aorta, ¿sí? Y que acordarse pues de que este conducto normalmente se cierra en las primeras horas postnatales, ¿sí? Y cuando persiste pues nos vamos a encontrar con problemitas, ¿no? Que dependiendo también de la intensidad, ¿no? Vamos a encontrar algunos signos. El clásico es un soplo, ¿sí? Si son pequeños puede ser asintomático, ¿no? Pero el clásico es un soplo, ¿sí? Y en caso de que sea un conducto grande, ¿no? Ese soplo se define como un soplo de ferrocarril, ¿no? O en maquinaria, ¿no? Como si fuera el chic de un tren, ¿no? Los pulsos periféricos por lo mismo están saltones, ¿verdad? Desde luego que hay crecimiento también retardado, entonces todo este tipo de exploraciones que ustedes ya deben de ser maestros en eso, en decir dónde están los focos más importantes, qué debo de auscultar, cómo tocar los pulsos en los niños, ¿no? En las personas en general, cómo buscarlas, ¿no? Porque de esa forma también vamos a descartar otro tipo de patologías, ¿no? Muy bien, y ya pues ya el especialista pues va a hacer todo lo posible por confirmar o descartar este problemita, ¿no? A través de todos estos estudios que ya ustedes ya bien lo conocen, ¿no? Muy bien. Ok, pues algunas veces por el tipo de soplo habría que ver alguna cuestión y más si hay especie de cianosis, ¿no? Ver diagnóstico diferenciales, ¿no? Luego estaría, bueno, aquí están más o menos en relación a la prevalencia. Decíamos que la CIB es la principal, o si la CIA, y aquí está el PCA. Hay otras, ¿no? La coartación aórtica, que también cae dentro de estas cardiopatías no cianóticas, ¿no? Pero que también tienen que ver mucho con la obstrucción, ¿no? Y aquí está, ¿verdad? Igual, más frecuente en el síndrome de Turner, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí la exploración física pues es importantísima, ¿no? En el neonato, en el niño mayorcito, tocar los pulsos tanto en miembros superiores o en los miembros inferiores, ver si hay diferencias, etcétera, etcétera, ¿sí? Ver si hay o no hay datos de insuficiencia, ¿sí? Porque esto puede provocar inclusive hasta la muerte, ¿no? Del niño. Muy bien. Las manifestaciones pues son la elevación de la presión arterial, por lo mismo, en las partes superiores, diferentes a las inferiores, hay intolerancia, o a lo mejor pueden estar completamente asintomáticos, ¿no? Ok, entonces el manejo pues generalmente es quirúrgico, ¿no? Ya sea por, bueno,
cateterismo o y el manejo comúnmente dado en relación a, dependiendo, ¿no? Inclusive la infusión de prostaglandinas para mantener ese conducto abierto, siempre y cuando haya alguna otra cardiopatía presente, ¿no? Muy bien, rápidamente entonces vamos de lo más frecuente a lo menos frecuente, ya lo vimos, ¿no? La siguiente se relaciona a tetralogía, ya lo comentó muy bien Carmen, ¿no? Tetra 4, ¿no? Hay una pentalogía ahí, pero no tiene caso. Ok. Si sabemos qué es lo que pasa o cuáles son las alteraciones anatómicas en la tetralogía, pues desde luego que podemos saber qué podemos esperar, ¿no? Si hay un CIB, si está una atresia pulmonar, una estenosis pulmonar, pues va a haber problemas de hipertrofia, ¿sí? Y ese niño pues seguramente va a empezar a tener crisis de hipoxia, ¿sí? Frecuentemente, ¿no? Por eso a veces en algunos centros grandes, ¿no? Donde se hacen todo este tipo de correcciones, cuando uno ve a un niño en cuclillas, por ejemplo, o ve a un niño haciendo una posición genopectoral, inclusive tirado en el suelo, es un niño con tetralogía de Fallot, ¿no? Está tratando de ¿qué? De mejorar el retorno venoso, de disminuir las resistencias, etcétera, ¿no? La clásica posición en cuclillas, ¿no? Muy bien. Ya lo comentamos esto, ¿sí? Entonces, tetralogía de Fallot, los hallazgos pues van a depender también de la intensidad, ¿no? Las hipertrofias ventriculares, etcétera, etcétera, ¿no? Las desviaciones. Luego está, cuando hay flujo aumentado, pues es la transposición de grandes vasos, ¿no? Que también es algo muy serio, ¿no? Y muy, pues aquí hay una mezcla, ¿verdad? De sangres, ¿no? Bien, vamos a irnos rápidamente. Conducto arterial, ok. Los vasos prácticamente están, la sangre oxigenada sale por la arteria, etcétera. Están transpuestos, como dicen, ¿verdad? Estas son cardiopatías complejas, ¿no? La clásica imagen de corazón redondo, huevo, ¿verdad? ¿No? En este tipo de patologías. Ya lo comentábamos en el tetralogía de Fallot, la clásica imagen del zapato sueco, ¿no? Ok. Limitación de daño, bueno, pues el manejo inicialmente es mantener al niño vivo, ¿no? En las mejores condiciones para después operarlo, ¿no? Luego, ok, me parece que me faltó por aquí la drenaje anómalo de venas pulmonares, ¿no? Normalmente son de 3 a 4 cianóticas o cianógenas y las otras son no cianógenas, ¿no? Muy bien. Y ya para terminar, si alguien quiere terminar con pudieran esto, ¿sí? Tú, Raquel. ¿Y explicar rápidamente la circulación fetal o no? ¿O ya no hay tiempo? Pues ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. ¿Alguien por ahí? Bueno, esto se lo voy a dejar de tarea. Es muy bonito porque uno va dándose cuenta que la sangre llega de la mamá, etcétera, etcétera, pasa por acá, aquí hay un cortocircuito, luego hay otro por acá con el foramen oval, luego hay otro por acá, finalmente, entonces cómo regresa, cómo hay cambios en las presiones, ¿no? Cómo llega de nuevo la sangre y sale, ¿no? Esto normalmente está pasando y sin ningún problema, ¿no? Desde luego que la mayor parte, como dice aquí, el 90% viene. Vean la cantidad pues de sangre que maneja el neonato, el feto, y cómo al nacer todavía importante, pero vean cómo a los 2 meses es mucho menos, y ya nosotros como adultos lo que manejamos en relación al gasto cardíaco, ¿no? ¿Qué pasa cuando nace el niño? Pues se corta, ¿sí?
la circulación materna, se cortó el cordón, ya le cortamos el cordón, entonces todos esos cortocircuitos van recuperándose, ¿no? Se cierra el foramen, se puede cerrar el conducto arterioso, ¿no? Y finalmente, pues ya ¿a través de qué? Todo esto pasa ¿por qué? Porque el niño respira, ¿verdad? Y al respirar, pues caen las presiones pulmonares, ¿no? Empieza a fluir la sangre, etcétera, etcétera, y todo algunas veces falla eso, ¿sí? Y tenemos entonces un problema de cardiopatía, ¿no? Muy bien. Entonces, por aquí terminamos. Es un tema extenso, pero no se asusten. Es nada más acordarse. Soplos sistólicos, diastólicos, a veces el soplo continuo, ¿en dónde, no? Acordarse un poco de la circulación fetal y clasificar las cardiopatías. Unas producen cianosis y otras no producen cianosis. Las que producen cianosis, la más importante, pues sería el tetralogía, sería el drenaje anómalo, sería la transposición de grandes vasos, ¿no? No cianóticas, pues están todas, ¿no? Empezando por la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, el canal AB y, ¿qué más? Coartación aórtica y el conducto arterioso, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario, duda? En general, pues todo lo demás, me imagino que ustedes lo manejan, ¿no? En relación a... este es un tema de súper especialidad, se podría decir, ¿no? Los cardiólogos son los que se encargan de eso, pero saber lo más importante, lo general, es más que suficiente, ¿no? Y lo más importante es oírle el tórax a un niño, ¿no? Y tratar de buscar a ver qué se oye, ¿sí? ¿Alguien de ustedes ha oído algún soplo en el niño? ¿Algún soplo en algún niño? No me ha tocado. No, bueno, pues vamos a empezar con eso, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Otra duda? Son las 11:05. Sí, ¿no? Muy bien. Entonces nos veríamos mañana. Entonces, a ver, mañana. Raquel, ¿mañana tú estás? Sí, con reflujo y ERGE. Y muy bien. Ok, entonces si hay alguien por ahí que quiera otro tema, me avisan, ¿no? Sí, ahora le mando la actualización de la lista. Y pues gracias, nos vemos mañana. Hasta mañana. Bye. Gracias, hasta mañana.